El tesoro de los indígenas Oropoma, un relato del municipio de Ábrego, norte de Santander, para el Laboratorio Convergente Somos Territorio. Basti, ¿me podrías mostrar el mapa? ¿Cuál mapa? ¿Cómo que cuál mapa? Te dije que tomaras el mapa de la mesa de papá. Oh, lo olvidé, pero me lo sé de memoria. Ah, sí, claro, de memoria. No sé, pero algo de esto no me está cuadrando. Vamos, Valentina, únete a nuestra aventura. Ay, no, yo no, qué susto. A ver, Valentina, piensa en tu nombre. Quiere decir valiente. Valiente, hay un tesoro que no nos quedará grande. Bastián nos guiará, confiemos en su memoria. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar. ¿Sí se imaginan? ¿Que seamos nosotros los que descubramos el tesoro de los indígenas Oropoma? ¡Wow! Definitivamente se avecina una aventura para divertirnos. Bastián, ¿pero qué fue lo que te dijo papá de la leyenda? Que los españoles habían llegado acá al municipio a invadir y a matar a los pobres indígenas. Los nativos Oropoma fueron los habitantes de lo que hoy se conoce como la vereda Oropoma. Cuando uno camina por la vereda y le pregunta a los habitantes, a los raizales de la vereda, ¿qué es Oropoma?, en un 95-99% no tienen ni idea qué es Oropoma y dicen que era el nombre de un cacique. En eso coinciden todos, que el cacique era que la vereda se llama así por un cacique Oropoma que vivió aquí. La Pachamama es una finca, un laboratorio de conciencia que justamente está asentado en el lugar donde quedaba el cacicazgo de los Oropoma. Pero los Oropoma, su gran tesoro no consistía en el oro o en las propiedades, porque se deduce el nombre Oropoma que porque usaban una poma de oro. Esto es muy impreciso y muy improbable porque nadie los conoció, nadie supo cómo eran ellos, y entonces deducen la etimología de la palabra de que oro significa el oro, el metal precioso, y la poma era una poma que usaban en la oreja, es decir, una arracada. Pero la arracada, el arete o la poma son palabras muy castizas españolas que no eran nativas indígenas. Según los escritos de finales de 1800, escritos de Atilano Santos de Jaín, conocidos como las historias de Papá Nano, que fue una persona o un personaje que hacia principios de 1900 y finales de 1800 fue criado por un nativo de la familia Oroque Oropoma, porque aquí podemos hablar de que estos Oroque, el cacique Oroque y el cacique Oropoma eran hermanos, y según estos escritos se cuenta que venían de familia del interior del país, es decir, de la región cundiboyacense, de la zona andina colombiana, del centro de la zona andina, donde habitaron las familias muiscas. Estos dos caciques sobrevivieron a la invasión española y emigraron hacia el norte, llegando a la región a las montañas del norte de Santander, al valle de Ábrego, y ahí se establecieron y ahí prosperaron hasta que nuevamente los españoles llegaron a esta región a colonizar. Miren, subamos a esa montaña, allí podremos ver todo el panorama. Mejor jugamos a otra cosa. Vamos, sé valiente, vamos por el tesoro. Bárbara, Valentina, ¿escucharon la historia? Parece que la comunidad indígena era muy pobre materialmente hablando. Sí, pero déjame saber qué nos cuenta Samuel. ¿Qué tal si Samuel fue el que encontró el oro? No creo, pero que nos cuente qué ha escuchado. De los indios Oropoma aquí sabemos muy poco. Prácticamente nadie sabe nada. Aquí lo que se sabe de Oropoma es la vereda, que era Oropoma. Viene, lo único que se ha sabido que se le nombró así Oropoma porque los indios usaban un arete de oro. En ese tiempo se le llamaba poma. Entonces era un arete de oro, Oropoma. Eso es lo que se supo aquí. En los últimos años es que ya uno ha aprendido más o menos de qué se trataba, que era una tribu que venía de otras partes. Pero muy poca información hay aquí sobre esa cuestión. Inclusive, tanto es así que los cementerios indígenas de acá, de los indios Oropoma y de los Caribe, que eran los que habitaban esta zona, los acabaron o los acabamos, me incluyo. Aquí lo que está viendo al fondo era el mayor
cementerio indígena que había, este cerro. 98 indígenas sacamos de ahí junto con mis amigos, primos y todo, hace unos años. Lo tomamos como algo de recocha, como algo que debería sacarse más bien de la finca, porque si llegaba a algún lado, a saber el gobierno, podían expropiar la finca, era la información que había. Eso pasó, se sacaron 98 tumbas que las conté yo mismo, se sacaron muy pocas cosas, piedritas y unos collares de hueso y de piedra, pero lo que se estaba buscando realmente era el tesoro de los indios, ahí estaba, ese era el gran tesoro. Por falta de información, porque es que las escuelas deberían hace muchos años, hace 50 años, 60 años, en un territorio como este, deberían haber enseñado, educado a los niños, a la juventud, qué eran los indios, qué eran los cementerios, porque desde mucho tiempo antes se sabía que esta era la zona, pero nunca hubo información de eso. Bueno, yo creo que ese es el mito mal llamado de que eran comunidades ricas, empezando de que estamos en un territorio donde pues no hay oro, no hay minas de oro y estas comunidades no tenían esa facilidad ni ese talante de orfebrería. Ellos eran más bien espirituales, eran una comunidad que trabajaba el campo y que cuidaba mucho el medio ambiente. Definitivamente, las versiones tienen puntos en común. ¡Mira! ¡Un cuarzo! ¡Qué lindo! Súmalo a tu colección. Vamos a los estoraques. Ay, no, yo no. Esto ya se complicó. No podemos ir hasta la playa de Belén. Se enloquecieron con el oro. No, Juana, ni pensar en eso. Solo que aquí en la vereda de Oropoma también tenemos una pequeña versión de los estoraques. De hecho, mira, allá está tu papá meditando. Esperemos y le preguntamos por el tesoro. Niños, exploradores, ¿qué hacen allá? Pero que respire. Estaban buscando el oro de los indios Oropoma. Ah, pero qué noble misión. Yo ya lo encontré. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Bueno, de a poquito. Esquirlitas diminutas. Debes decirnos dónde está. Aventurero ayuda aventurero. Guardaremos muy bien el misterio. Sí, así podremos jugar a otra cosa en la que no tenga que caminar tanto. Vamos, sé valiente, aventurera, caminante eres. Puedes con este y con todos los misterios. Yo sé que sí, y tú también lo sabes. Escucha tu nombre. Nuestro abuelo nos contaba la historia de los Oropomas que le había contado su abuelo, o sea, mi bisabuelo. Yo estaba muy pequeño, pero veía que él nos reunía allá en el campo y contaba esta historia. Pero el que de verdad más le ponía cuidado era mi hermano Rodolfo. Era el que más se interesaba por esta historia. El resto de hermanos como que, pues sí los escuchábamos, pero mi hermano Rodolfo era el que más entregado estaba como a las aventuras y al conocimiento que nuestro abuelo nos enseñaba cuando nos reuníamos allá en la finca. Esa historia pues es una historia muy bella que contaba que eran una familia muy pobre, pero que espiritualmente tenía una gran connotación en el territorio. Él decía que su abuelo había conocido a un integrante de la comunidad de los Oropomas, quien fue el que le dejó el legado de esta bellísima historia. La mayor riqueza o el mayor tesoro que has podido encontrar acá. Los paisajes, la paz, la tranquilidad, eso no tiene ningún valor, o sea, no tiene precio. Antes de yo llegar a esta tierra pagaba plata y me costaba mucho venir acá, o sea, un solo viajecito acá me va, mínimo 1 millón me valía. Y ya estoy acá y esto no tiene precio para mí, o sea, es algo mágico. ¿Qué sabes de los indios Oropoma? Pues que alguna vez habitaron estas tierras, obviamente llegaron acá huyendo de los españoles y pues definitivamente les tocó emigrar. En relatos que se han contado, pues ellos vivían aquí a la parte de arriba
en la Pachamama que llamamos ahorita, y hacían unas caminatas especiales para generar ya en sus hombres adultos ciertas cualidades espirituales, podríamos llamarlo así, de cambios y de conciencia. Entonces, en ese sentido yo creo que hasta serían un poco más evolucionados de lo que somos ahorita, que en vez de creer que vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, cada vez más cromañones, menos evolucionados. El verdadero tesoro de los indígenas Oropoma era vivir en Oropoma. ¿Por qué? Porque es una de las mejores zonas para vivir, de tranquilidad, digamos. Ha sido una zona entre Ocaña y Ábrego de las mejores, lo que es Oropoma y La Labranza, que vendría siendo casi lo mismo en ese tiempo. Pero es una parte donde se ha vivido algo tranquilo. Y aparte de eso tenemos el río al lado, tenemos los cerros, tenemos agua limpia. Hay esa ventaja de esta vereda. Samuel, ¿cuál cree que es el tesoro que ustedes le transmiten a los niños, a las nuevas generaciones? Tenemos una escuela cerca, un grupo de niños que está también en esa búsqueda de ese tesoro de la vereda Oropoma. Pues lo que transmitimos nosotros simplemente es un modelo de vida diferente, ¿no? Que a pesar de que hemos vivido tantos años en la ciudad, pues aprovechamos el campo, lo vivimos de una manera diferente a lo que lo vive inclusive el mismo campesino. Entonces, eso le transmite uno a los niños, esa idea de aprovechar la tierra, de aprovechar la naturaleza, y creo que es algo que a ellos se les va a introducir en su cerebro, porque el día de mañana van a tratar de no abandonar el campo, que se puede vivir en el campo haciendo otras cosas, no solamente ser un campesino normal trabajando la tierra simplemente. Se puede hacer arte, se puede hacer muchas cosas desde aquí. Eso es lo que creo que el mensaje que ellos reciben, ¿no? La mayoría de niñez. Pues las especulaciones que hay es que había material físico, oro, pero pues para mí, no solo acá sino en otras regiones del país, el oro de nuestros indígenas era el maíz. Ellos obviamente por su color lo asociaban con el metal, y pues obviamente en su ignorancia los españoles creían que era oro por el mismo color, y definitivamente mataron mucho indígena buscando algo que nunca iban a encontrar, que fue similar a lo que les pasó con el dorado. Vinieron a buscar oro, pero el oro de ellos era el maíz. Entonces asocio que fue algo muy similar acá, porque si no, en este momento habría oro por algún lado, habrían entierros, qué sé yo, tanta cuestión que hay con tema de profanación de tumbas, y no se ha encontrado nada, o sea. El nombre de Oroque y Oropoma significa, oro significa luz o sabiduría, y poma significa matuinca, y Oroque significa oro, sabiduría, y que el primero, lo que se deduce que el cacique Oroque tal vez nació de primero, y Oropoma era la luz o la sabiduría de Matuinca, es decir, de la diosa madre, que era la divinidad que ellos veneraban. De tal manera que, basado en estos escritos y en las investigaciones que yo he realizado en esta región donde se asienta la ecoaldea Pachamama, que era donde estaba el cacicazgo, hemos descubierto, o se ha logrado establecer, que el tesoro más valioso de la familia de los Oropoma era su vida como tal y su filosofía de vida, es decir, la filosofía que profesaban hacia la divinidad, hacia la madre tierra y hacia ellos mismos y a la convivencia entre ellos mismos. Es decir, podemos decir que los Oropoma sabían con claridad, con absoluta precisión, sin lugar a equivocaciones, que a este mundo se venía a trascender la conciencia, que a este mundo se venía a aprender, y fue justamente lo que ellos heredaron a sus descendientes, los cuales no quedó un solo nativo Oropoma en esta región a la llegada de los españoles, porque ellos emigraron hacia las selvas del Catatumbo, donde las inclemencias del tiempo, las fieras y el encuentro con la familia Barí hizo que estas tribus, que no eran expertas en la guerra ni en la violencia, sino en la paz, en la armonía y en la convivencia tranquila,
entonces desaparecieron. Y los que estaban en la región del Valle de Ábrego, el Bello Valle, emigraron hacia las montañas del páramo de Jurisdicciones, donde también las inclemencias, el extremo frío acabó con ellos. Esto es básicamente el gran tesoro de los Oropoma. No era un tesoro material, no era oro y no eran piedras preciosas ni eran riquezas materiales. Su riqueza más grande y su gran tesoro era su propia vida y su ejemplo de vida. ¡Descubrimos el misterio! ¡Qué gran equipo! Sí, todos los días recolectamos pequeños tesoros sin saberlo. ¡Qué gran aventura! Mi gratitud por ustedes. Gracias por compartir el tesoro conmigo. Seré valiente y llevaré esta luz conmigo para vivir nuevas aventuras. Este es un proyecto del Ministerio de Cultura, en alianza con Proimágenes y operado por Señal Sur.